Yendo a la palabra del Señor. Y quiero invitarle que abra ahí en el libro de Efesios. Vamos a compartir esta noche ahí en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Mientras lo tiene ahí, búsquelo, comparta. ¿Tiene Efesios capítulo 1? Leemos en el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por este privilegio inmenso que tenemos de estar en tu casa, en tus cosas, para bendecir, para honrar, para glorificar, para exaltar tu nombre. Señor, bendecimos y honramos, Señor, tu nombre y te damos gracias por el privilegio que tú nos das de buscarte, de hallarte, sabiendo que el que pide recibe, el que busca halla, Señor, que el que golpea se le abre. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Señor, glorificamos tu nombre y te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Dios. Por eso en esta tarde, Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, reconociendo tu grandeza, tu amor, tu fidelidad, y reconociendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú tienes cuidado y tu amor y tu voluntad, Señor, es hacia nosotros, Señor, para bien y para darnos aquello que tú ya designaste en cada una de nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero compartir y estar unos minutitos compartiendo la palabra del Señor y extrayendo de ella algunos principios que realmente siempre son importantes para lo que nosotros tenemos que vivir diariamente. Si la palabra de Dios
no la llevamos a la práctica, que es en lo que nosotros vivimos a diario, solamente tendremos un conocimiento conceptual y una historia en nosotros, pero si hay algo que Dios quiere es que usted y yo veamos reflejada su presencia en el cotidiano vivir, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestros afectos, que veamos su presencia y que veamos su voluntad de acuerdo a la palabra y de acuerdo al diseño que ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. El plan, el diseño de Dios, el pensamiento de Dios para tu vida y para la mía siempre es de bendición. Siempre es de bendición. Pablo dice cuando habla a la iglesia en Éfeso, y él está escribiendo esta carta, y en los primeros 2 versículos él está presentándose o él está saludando de esta manera, realmente describiendo lo que él era. Y después comienza el versículo 3 en adelante a describir el pensamiento de Dios en cuanto a la voluntad de Él antes de que pasaran todas las cosas, antes de la existencia de todas las cosas. Y Dios a través del apóstol Pablo comienza a contarles a la iglesia en Éfeso, comienza a contarles cosas realmente que estaban escondidas para ellos, estaban escondidas y que eran muy valiosas realmente para lo que Dios quería hacer en ellos. Mi hermano, quiero decirte algo. Dios quiere en nosotros que nosotros podamos descubrir realmente lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios ha hecho, no lo que tiene que hacer, sino lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y es esa muchas veces esa ignorancia que hay en nuestras vidas de lo que Dios ya ha hecho, es que muchas veces no podemos disfrutar de ciertas cosas que ya deberíamos tener en nosotros, en nuestra vida, en nuestras manos, tomarlas, vivirlas realmente y poder disfrutar de ellas. Y muchas veces esperamos que Dios haga algo cuando Dios dice: yo ya lo hice. Dios ya lo entregué, ya lo hice, ya lo determiné. Mire lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Hace muchísimos años atrás dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Le está diciendo y hablando de un tiempo pasado que nos bendijo. Ya de usted y yo ya tenemos bendición. Usted y yo ya somos y tenemos, ya hemos obtenido bendición. ¿Cuántos creen que son benditos? Tenemos bendición. El hecho de tenerlo, el hecho de abrir nuestros ojos, el hecho de sentirlo, el hecho de experimentar la presencia de Dios, en nosotros ya hay bendición. En nosotros ya hay bendición. El hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nosotros hay bendición. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que está contando el apóstol Pablo? ¿Qué está contando Pablo a los Efesios? Y le está diciendo, iglesia querida, le está diciendo, hay un plan, hay un diseño de Dios, que ese diseño y ese plan que Dios tenía, ya ahora se está haciendo visible en ustedes. Se está haciendo visible la voluntad, se está haciendo visible el poder de Dios, se está haciendo visible el querer de Dios en ustedes. Hay un predestino realmente que está escrito y que ustedes hoy son partícipes de algo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Ustedes están recibiendo cosas, viviendo cosas que fueron escritas, diseñadas por Dios, que no deben de tomarnos a nosotros por sorpresa, sino entender que en Él nosotros estábamos escondidos, en Él nosotros estábamos realmente en el pensamiento, y cuando nosotros conocimos a Cristo, comenzó a desempeñarse un plan que estaba antes de todas las cosas. Y tan importante es usted y yo, dice la palabra de Dios, que mire lo que dice el apóstol Pablo, lo leíamos, el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, aún sabiendo que nosotros no éramos legítimos en cuanto al pueblo, a la sangre, pero el amor de Dios por nosotros ya había hecho un plan.
Ya había hecho un diseño para que sobre usted y sobre mí ya hubiera una alternativa, que era a través de la gracia y a través de Cristo, que pudiéramos entrar en ese linaje escogido. Y dice ser adoptados hijos suyos. Y cuando dice ser adoptados hijos suyos, comienza a correr en nosotros ese diseño perfecto de bendición, de gracia, de abundancia y de herencia que hay para nuestras vidas. ¿Qué hay para nuestras vidas? Ayer escuchaba las mujeres que estaban aquí, escuchaban el hecho de poder revalorizar o encontrar o descubrir realmente el valor que cada una de ellas tenía, cada uno de nosotros tenemos. Y que muchas veces caminamos y andamos realmente sin el conocimiento de valorarnos primeramente nosotros, en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que Dios ha hecho de nuestras vidas, y después entender lo que hay en nosotros. Porque al entender que en nosotros está Cristo, al entender que en nosotros está la presencia de Dios, al entender que en nosotros hay algo en el cual que excede a nuestra capacidad de entendimiento, porque no es por mérito, sino que es por amor. No es por algo que yo haya hecho, sino es por algo que Él hizo. No es por algo que yo merezca, sino es por algo que realmente el Hijo hizo por nosotros. Y ese acto que hizo Jesucristo a nosotros nos da la bendición para entrar en ese diseño de ese predestino que había en nuestras vidas, para ser adoptados hijos suyos. Hay un plan tan perfecto de Dios. Nadie viene a la vida por casualidad. Nadie nace por casualidad. Todos tenemos un propósito, todos tenemos algo que hacer, un propósito en nuestras vidas. Usted y yo tenemos algo que hacer. Hay un plan de Dios en donde quiera que nos movamos. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Usted y yo no estamos por casualidad caminando, haciendo, viniendo, yendo. No, usted y yo tenemos un propósito. En tu vida, en la mía hay un propósito. Tu vida tiene un propósito. Hoy podemos estar hasta a lo mejor atravesando por una circunstancia adversa o por algo en nuestras vidas, pero a pesar de, a lo mejor ha sido esa circunstancia lo que nos acercó al propósito de Dios, o lo que nos trajo al propósito de Dios. Dice el versículo que seguíamos leyendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y ahí entra, mi hermano, el hecho de lo que es Dios y el amor de Dios. Porque usted y yo no, para el mundo, para el sistema, para la gente, no calificamos. No calificamos en nuestras formas, no calificamos en nuestra vida, no calificamos en lo que somos. Para todo tenemos que demostrar. Pero dice la palabra de Dios que en Él nosotros fuimos llamados aceptos, en el amor, a pesar de nuestras fallas, de nuestro pecado, de nuestras falencias, a pesar de. Porque si nosotros nos miramos al espejo y nosotros miramos y hacemos una evaluación exhaustiva de nuestra vida, o no tanto, ¿cuántas fallas encontramos? ¿Cuántas falencias encontramos? Pero a pesar de, Dios nos sigue mirando de la misma manera y nos sigue diciendo: hay un propósito en tu vida. Hay una elección, hay un diseño, hay un predestino en el cual yo no estoy dispuesto a abortarlo por tu presente. Yo no estoy dispuesto a dejar de lado, a desechar, sino que la palabra de Dios se cumple. Dice el versículo que leíamos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque ninguno de los que estamos acá está acá porque seamos buenos, o está acá porque no tenemos fallas,
¿O está acá porque realmente no tenemos nada que cambiar? Al contrario, estamos acá porque entendemos que tenemos muchas fallas. Y porque tenemos muchos errores. Y porque tenemos muchas falencias. Y a pesar de eso podemos sentir la presencia, el amor, el abrazo de Dios diciéndonos: yo tengo planes contigo. Ahora, para el sistema no calificamos. Para todo. Si el sistema, si quisiéramos o vamos o lo que sea, que muchas veces se busca, de buscar un trabajo o algo, tenemos que presentar capacidades, estudio, de presentar tantas cosas que está bien para cumplir. Y en muchas de esas, por algunas circunstancias, muchas veces no calificamos. Pero cuando nos presentamos ante Dios, siempre calificamos, porque lo que Él pide realmente es humildad, reconocimiento de faltas, porque en Él yo estoy completo. Porque Él no, aunque yo no califique para el sistema, Dios dice: conmigo yo puedo hacer cosas extraordinarias contigo. Yo quiero hacer cosas extraordinarias. Muchas veces, para el mismo entorno en el cual nos movemos, muchas veces no calificamos. Para la familia, para el hogar, muchas veces no calificamos. Pero para Dios siempre estamos ahí. Y siempre está Él para abrazarnos y decirnos: yo puedo hacer de ti cosas extraordinarias. Yo puedo hacer contigo cosas extraordinarias. Y es ahí donde entra el amor, la gracia, las riquezas, dice, de su gracia. La gracia, que significa favor inmerecido. La gracia, que significa regalo, don inmerecido, que Dios ha hecho hacia nuestras vidas sin merecerlo, pero lo hizo. Tenemos entrada, dice la palabra de Dios. Dice los versículos que siguen: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano, en usted y en mí no hay error. No hay error alguno de parte de Dios. Dios quiere usar tu vida para cosas extraordinarias. Y Dios quiere bendecirte más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Y bendecir nuestro hogar, nuestra familia, y aún usar nuestra vida para llevar y ser ese factor de bendición donde quiera que nos movemos. Para donde miremos nosotros en nuestro entorno, que muchas veces el entorno, los círculos pequeños que comienzan a agrandarse de acuerdo a la actividad, de acuerdo al roce que tenemos diariamente, ¿a cuántos podemos bendecir? Contando solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O contando o viviendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Viviendo lo que somos, viviendo lo que tenemos. El hecho de que vean en nosotros realmente lo que Dios hizo. Lo que Dios cambió, lo que Dios restauró. A pesar de las falencias o a pesar del estado a lo mejor en el cual nos encontrábamos. Pero verlo a Cristo y poder reconocer y decir: solamente Cristo lo pudo hacer. Solamente Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Solamente Cristo pudo hacer lo que hizo en mí.
Y somos un testimonio realmente de lo que Dios hace, a pesar de no calificar, pero la gracia y el amor de Dios nos absorbió, nos abrazó. Cuando podemos identificar el hecho de decir nuestra necesidad y de ponerla a los pies de Cristo, porque en Él estamos completos. Todo lo hizo en Él y para Él. Asimismo dice que reunió todas las cosas en Él. Qué importante es que usted y yo, mi hermano, podamos descansar en Él. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? Nos recuerda a cada instante nuestras falencias, nuestros errores. Nos recuerda lo que somos, lo que tenemos. Nos recuerda lo que hicimos, nos recuerda los errores, las falencias, las circunstancias. Y nos hace sentir cada vez menos realmente merecedores. Y automáticamente nos apartamos nosotros mismos y empezamos a menospreciar aún lo que somos. Pero Dios dice, Pablo le decía a los efesios, todo lo hizo Dios, y entender el predestino que hay en nuestras vidas para adoptarnos, para ser hijos suyos. En usted y en mí hay un plan extraordinario que va más allá de lo que yo hoy pueda entender, de lo que yo hoy pueda visibilizar o visualizar. Porque muchas veces solamente la circunstancia me hace ver y sentir el hoy, el presente. Y a lo mejor la circunstancia es muy adversa, que no me permite ver más allá que el problema. Pero hay una bendición que va más allá de lo que yo hoy pueda ver. Y esa bendición tiene que ver con tenerlo a Cristo dentro. Tenerlo a Cristo. Pablo a los Colosenses le dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay otra esperanza. Para donde miremos, no hay esperanza. Las cosas cada vez van de mal en peor. Cuando miramos las circunstancias, miramos el mundo como está. Miramos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pablo decía, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En Cristo están reunidas todas las cosas. Yo no sé usted, pero yo necesito de Cristo todos los días. Todos los días. Yo necesito de Cristo. Porque es en Él y a través de Él quien yo voy a ver la promesa cumplida de la herencia. Es en Él. Es en Él. El plan que Dios tiene con nuestras vidas tiene que ver con reconocer a Cristo, con nuestra necesidad de tenerlo a Cristo. En tu vida y en la mía hay una necesidad de tenerlo a Cristo. Podemos estar hoy atravesando diferentes circunstancias, pero esa circunstancia se ve beneficiada teniéndolo a Cristo. Yo necesito a Cristo. ¿Cuántos necesitan a Cristo? Yo necesito de Él. Yo necesito de Él. Para ver lo que Dios ha hecho. Para sentir y vivir lo que Dios ha hecho. Y poder disfrutar de esa herencia. De vivir realmente conforme a esa voluntad. Y ese predestino que hay para nuestras vidas. Hay un plan tan perfecto en Dios. Tan perfecto en Dios. Mientras muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza para planificar, para organizar, para ver cómo se hacen las cosas o tratar de subsistir, Dios hizo todo un predestino en Él y escribió nuestra historia. Ahora nosotros tenemos que descubrirnos en esa historia. Lo bueno es que cuando nosotros vamos a el diseño, lo bueno es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos viéndonos en la historia. Y si no nos encontramos en la historia, viviremos, mi hermano, alejados de ese amor y de esa gracia.
Viviremos alejados de ese predestino. Yo debo de encontrarme en la historia, donde esa historia me dice a mí que había un predestino, que soy adoptado, que Jesucristo me adoptó, que Dios me adoptó como hijo, y que hay un diseño, y que hay voluntad de Dios, y que hay herencia, y que hay planes, y que hay sueños de Dios. Todo eso yo no lo sabía, a no ser de que comience a leer, de que comience a interiorizarme del plan de Dios para nuestras vidas. Había una incertidumbre, había un desconocimiento. Ahora, cuando comienzo a conocer, empiezo a descubrir ese plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia, y poder volcar eso que voy entendiendo, eso que voy sabiendo en aquellos que están a nuestro alrededor. Y poder ser ese factor de cambio aún en aquellos que están alrededor nuestro. Ser ese factor de cambio. Ser ese factor de cambio en aquellos que están a nuestro alrededor. Yo quiero que usted y yo podamos en esta noche poder vernos en la historia. Vernos en la historia. Si no nos vemos en la historia, si no nos vemos que Dios nos ha involucrado en esta historia, en su historia, solamente veremos, mi hermano, pasar como una secuencia o como una película, y podremos contar la película. Ahora, cuando yo soy parte de esa historia, de esa trama, y me siento parte de esa historia, yo empiezo a vivir lo que la historia dice que yo tengo que vivir, lo que ya está diseñado para mí. ¿Qué es lo que hace el sistema, el enemigo? ¿Qué es lo que hace? Sacarnos de la historia, sacarnos de ese predestino, sacarnos de esa, mi hermano, trama. Y nos hace ver solamente la historia o la Biblia, tenerla como un libro de historias, de muchas historias, todo tipo de historias. Ahora, cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, el espíritu de la palabra, y nos vemos involucrados en ella, y nos leemos en ella, ya no es una historia sino más, sino que Dios a través y en la palabra de Dios está contando mi historia. Y yo soy parte de esa historia. Yo soy parte de ese predestino. Yo soy parte de ese grupo de hijos adoptados, en el cual, como parte de hijos adoptados, en mí hay un plan, hay un propósito, hay herencia, hay bendición, hay derechos, en el cual vienen hacia mí. Me debo de sentir parte de esa historia. ¿Cuántos quieren en esta noche sentirse parte de esa historia? Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y ahí donde está, con sus ojos cerrados, yo quiero que se vea en la historia, que se vea en esta historia. En Él nosotros fuimos formados antes de todas las cosas. En tu vida, tú y yo somos parte de un diseño perfecto. No hay variación, no hay improvisación. Aún el hecho de que usted y yo y usted estemos hoy aquí, no hay improvisación. Es un plan de Dios para bendecir tu vida, para que entremos en ese predestino, para que entremos en ese plan de Dios de bendición para nuestras vidas. No es suerte, no es decisión propia, es diseño de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Hay una bendición extraordinaria para ti al hecho de vernos en la historia, de sentirnos parte de ella, según nos escogió en Él antes, dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
En Él nosotros fuimos escogidos. A través de Él. No hay improvisación en tu vida, no hay improvisación. Dios no está improvisando. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes fuimos escogidos en Él. Y cuando tú y yo leemos esto, cuando yo leo esto, me siento más que importante. Porque la palabra de Dios está hablando de ti y de mí. En Él fuimos escogidos antes de todas las cosas. A lo mejor nuestra mente finita no alcanza a comprender todo ese diseño y esa obra extraordinaria. A lo mejor no alcanza a comprender todo ese plan. Lo único que sé, que aunque no comprenda todo, que aunque no entienda todo, yo sé que a través de Él yo tengo bendición. Y yo quiero abrazar esa bendición. Yo quiero que en esta noche tú salgas de este lugar abrazando esa bendición. Sintiendo dentro tuyo que hay algo que pasó. Dios habló de mí. Dios contó una historia en la cual yo estaba involucrado. Estoy involucrado. Porque Él, antes de todas las cosas, yo estaba en Él.